segundo país donde escogió para terminar su vida, sí le tienen un valor muy especial. Me refiero a don Andrés Bello. Nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781 y muere el 15 de octubre de 1865. El hombre duró 84 años. 84 años. Sí. Estudió en la Universidad de Caracas y luego hizo estudios en Europa, lo mismo que hizo el libertador Simón Bolívar. Un destacado intelectual y escritor, reconocido por sus contribuciones en campos como la gramática, la filosofía, el derecho y la literatura. Es uno de los más reconocidos intelectualmente, no solo en América Latina, yo diría en las Américas. Y se estableció en Chile en 1829, donde fundó la Universidad de Chile y fue rector de esa universidad. Y también fue miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades, autor de numerosas obras literarias y filosóficas. Y Andrés Bello, además, fue tutor, nada más y nada menos, de el libertador Simón Bolívar. Así que hoy... Quiero hacer un inciso allí. Andrés Bello solo tenía algo menos como de 2 años más que Simón Bolívar, para que vean la prominencia que era. Es decir, sí, él le daba clase a sus casi compañeros. Sí, no, y en lingüística es el padre de la lingüística de América Latina, si lo queremos ver, calificar de esa manera. Y para reivindicar para nuestra historia, hoy queremos hacerle una entrevista muy especial, Rafael. Andrés Bello, la primera pregunta, ¿por qué escogió usted a Chile como su segundo país para seguir ilustrando a toda América su pensamiento, su filosofía, su conocimiento integral de la vida? Sabia y profunda pregunta, Mr. Nabo. En mi tiempo, la misión de la ilustración y la educación fue siempre una pasión que guió mis pasos, y la razón de mi elección de Chile como el lugar donde continué mi labor fue sin duda estratégica y llena de significado. Chile representaba una tierra fértil para las ideas liberales, para el conocimiento y el progreso, y además un país en el que encontraba un terreno propicio para consolidar mi obra educativa. Chile, al ser un país con una sociedad que buscaba afanosamente una formación integral y sólida, ofrecía la oportunidad de contribuir al desarrollo de su cultura y educación. En este país tuve la oportunidad de asumir la dirección del sistema educativo, de crear una base sólida para la enseñanza y de aplicar el pensamiento filosófico y científico que cultivé a lo largo de mi vida. Allí, a través de mi labor como educador, pude sembrar las semillas de la modernidad con la esperanza de que fructificarían para toda América Latina. Mi presencia en Chile no fue solo un hecho personal, sino que se convirtió en un esfuerzo por fomentar la unidad de los pueblos latinoamericanos bajo los valores de la educación, la moral y el conocimiento. A través de la fundación del Instituto Nacional y la promoción de la lengua y las ciencias, procuraba abrir caminos hacia el entendimiento y la prosperidad de toda nuestra América. En suma, Chile fue una elección que me permitió, en un momento crucial de la historia, llevar las ideas ilustradas a una nación que, como muchas otras de nuestra América, deseaba renacer de la opresión y abrazar el futuro con conocimiento y virtud. Del libertador Simón Bolívar. Estuvo muy cerca de Simón Bolívar. Usted formó parte de esa causa independentista. ¿Qué opinión tiene usted personalmente de Simón Bolívar? Sobre Simón Bolívar, he de confesar que, a pesar de la distancia en algunos puntos de vista, siempre le he considerado un gran hombre, de una inquebrantable voluntad y una visión de libertad para nuestra América. No obstante, debo señalar que en ciertos aspectos de su actuar como líder, sobre todo en su relación con la unidad de nuestros pueblos, sus decisiones fueron en ocasiones cuestionables. Aunque su causa fue noble,
Su búsqueda de la independencia fue marcada por luchas intensas y a veces difíciles de sostener en el tiempo. Bolívar fue un hombre apasionado por la libertad, pero su lucha estuvo plagada de desafíos, muchos de los cuales quedaron sin solución. En cuanto a su visión política, no puedo dejar de señalar que algunos de sus proyectos de unidad, como la Gran Colombia, no fueron lo suficientemente sólidos para perdurar. Por otro lado, no puedo dejar de admirar su empeño por emancipar a las colonias del yugo imperial. Fue, sin lugar a dudas, el principal artífice de la independencia. Su visión, su bravura y sus esfuerzos por liberarnos son para mí invaluables. Sin embargo, para que sus ideales llegaran a buen puerto, el pueblo debía estar completamente preparado para sostener la independencia, algo que, lamentablemente, no ocurrió en todos los casos. La historia nos recuerda que, aunque la causa de Bolívar fue la de la libertad y la independencia, el camino hacia la consolidación de una nación libre no fue fácil y estuvo lleno de dificultades. Tal vez hoy, con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos aprender de esas luchas y de los errores cometidos para forjar una unión más firme y duradera entre los pueblos de América Latina. Qué ¿Qué te parece, interesante, Rafael? ¿verdad? No, bueno, yo había leído un poco porque Andrés Bello tenía creo que 1 año y 8 meses más que Bolívar. Y Andrés Bello, bueno, se destacó muchísimo. Bueno, su papá era músico, enseñaba, y es bien interesante porque en ese momento Caracas era una ciudad muy pequeña, pero Caracas gozaba estaba la Universidad de Caracas, que es la actual Universidad Central de Venezuela, una casita muy pequeña, algo muy pequeño, pero lo interesante de esto es que después de la llegada de la imprenta se forman hombres tan importantes y coinciden 3 hombres tan importantes en la misma ciudad, que son Andrés Bello, Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Imagínate, a mí se me espeluca el cuerpo porque simplemente el talante de 3 hombres, pero que parió la patria venezolana, que da un orgullo grandísimo. A mí, mira, yo me imagino nada más eso. Vamos a preparar una tertulia en algún momento que estemos listos técnicamente entre los 3, pero lo importante es que esos 3 hombres estuvieron en la misma ciudad, y no solo eso, sino que uno de ellos le dio clase al Libertador. Y era tan prominente él en la actividad de la docencia y todo, que él como joven le daba clases a los jóvenes. Es algo bien importante. Yo le quiero preguntar aquí algo o no sé, ¿tienes tú alguna otra pregunta para que entonces después le pregunto yo? Bueno, tengo una pregunta actualizada, pero si la tuya está un poquito más... No, dale. Primero, entonces, ¿sabe qué? Ahora. Ok. Andrés Bello, hoy tenemos en Venezuela una educación de pésima calidad integral, deserción escolar, de profesores, de estudiantes, ideologización de la educación. ¿Qué opina usted sobre la educación hoy en Venezuela? Es una lamentable realidad, amigo mío, que la educación, ese pilar fundamental sobre el cual debe sostenerse una nación libre y progresista, se haya visto tan mermada en calidad en tiempos recientes. La educación es la clave para la libertad, para la justicia, para la igualdad. Y sabemos siempre Venezuela, que fue un faro de esperanza en la lucha por la independencia y por el avance de las ideas ilustradas, ha visto cómo, lamentablemente, sus instituciones educativas han caído en un estado de crisis. La deserción escolar, la falta de preparación de los docentes y el abandono de la infraestructura educativa son síntomas claros de una profunda decadencia en el sistema. Cuando los maestros y los estudiantes no encuentran en la educación las herramientas necesarias para forjar un futuro mejor, la nación misma se ve debilitada. Este estado de cosas refleja, en parte, una crisis más profunda de visión y de prioridades. La educación debe hacer no solo la sociedad. Es un llamado urgente a todos los venezolanos para que, tal como en nuestros tiempos se luchó por la libertad de la patria, ahora se luche por la libertad del conocimiento. Solo cuando la educación sea un derecho garantizado para todos,
Cuando los profesores y estudiantes puedan trabajar en condiciones dignas, podrá Venezuela encontrar el camino hacia un futuro próspero. La educación es un derecho que no debe depender de las circunstancias políticas o de las dificultades que el país atraviesa. Debe ser el faro que guíe a las generaciones venideras, asegurando que el pueblo pueda elevarse por encima de las adversidades. Sin una educación de calidad, el país no podrá formar a los líderes del futuro y perderemos la oportunidad de que Venezuela, en su grandeza, vuelva a ser el ejemplo de América Latina. Amigos invisibles, vamos a ver si tenemos el tiempo por las condiciones técnicas de poner algo sobre este programa, porque realmente hay una clase política que se instaló en Venezuela desde hace mucho tiempo, no es de ahora, de hace mucho tiempo. Primero, hay varias deformaciones que tuvimos nosotros en Venezuela, y la primera deformación fue que los militares tomaron el poder en muchísimas etapas del país, cosa que no debió haber sido. Pues decir, bueno, el primer presidente de Venezuela o de la Gran Colombia fue Simón Bolívar, pero era lógico que fuese un militar, y hasta el segundo presidente, pues que fue Páez. Pero ya el tercer presidente, Bolívar, tenía la visión de que fuese un civil, y lo fue José María Vargas. Fíjate que José María Vargas, médico, pero no dura en el poder. No dura, y cuando vas a revisar toda la historia de Venezuela, los militares han tenido un papel predominante en la actuación presidencial, y lamentablemente eso pues ha traído todas estas deformaciones, más allá que llegó el caudillismo después con la Cuarta República. Y en la Cuarta República hay un comienzo, porque el pacto de punto fijo fue analizado en muchísimas universidades como algo muy positivo, es algo que no se ha dado en muchos lugares del mundo. Dicen que la izquierda quedó por fuera, pero eso es mentira, la izquierda era Acción Democrática en ese momento. Es decir, lo que pasa es que quedó por fuera la izquierda radical. ¿Ves lo importante del pacto? La izquierda radical, como el Partido Comunista, quedó por fuera, pero no fue que la sacaron. Ellos mismos se excluyeron por las acciones que estaban tomando. Entonces, Venezuela, pues los partidos después se encargaron de destruir el conocimiento, pues, porque alguien con conocimiento era un problema. Yo no quiero alabarme yo porque pues no me toca a mí hacerlo, pero mi mayor problema en las organizaciones partidistas de Venezuela fue el que yo estudiaba mucho. Y eso se convertía en un problema para los líderes de los partidos. Porque ellos, pues, es decir, como los conocimientos son luces, yo siempre andaba alumbrado. Y andaba alumbrado no porque me tomara ninguna sustancia ni nada, sino simplemente andaba alumbrado porque yo siempre he sabido desaprender y aprender, René. Y ahorita estoy tratando de desaprender todo lo que supe de Venezuela para que vayamos nuevamente a la reconstrucción de ese país. Porque incluso el liderazgo actual, incluyendo a María Corina, están contaminados y tú y yo, todos estamos contaminados por la situación que pasó en Venezuela. Pero debemos descontaminarnos para poder ver el bosque y no el árbol, porque el problema no es Maduro, el problema no es Chávez. ¿Se acuerdan que decían, bueno, hay que sacar a Chávez, que se vaya Chávez, porque el problema es Chávez? Y vino Maduro. Y la gente decía, y Maduro no es Chávez, ese sale rapidito. Rapidito. Entonces, y te garantizo que puede venir alguien de oposición a gobernar en Venezuela. Primero, que Venezuela no tiene soluciones mágicas. Venezuela ya no tiene una solución mágica. Y que era una de las preguntas que le quiero hacer a Andrés Bello. Bueno, quedan 4 minutos y algo más, un poquito más. Voy a hacerle esa pregunta a Andrés Bello. Andrés Bello, ¿cuál sería la solución política de Venezuela en este momento? Ante los tiempos oscuros que atraviesa Venezuela, donde la libertad y el bienestar parecen haberse desvanecido, la solución política debe basarse, en primer lugar, en el restablecimiento de las instituciones democráticas y del imperio de la ley. No puede haber solución sin que el pueblo recupere su derecho soberano de decidir sobre su destino, sin que los pilares de la justicia, la libertad y la paz sean restaurados en el suelo venezolano. La política debe ser guiada por los principios de la razón,
la justicia social y el bien común. Debe ser una política que priorice el respeto por los derechos humanos y que busque la reconciliación, no la división, entre los venezolanos. La unidad, esa misma que promoví en mi época, es esencial, pero ha de ser una unidad que no se base en la sumisión ni en la deshonestidad, sino en el consenso y en la voluntad de trabajar juntos por el bien de todos, sin importar las diferencias. Venezuela necesita, como nunca antes, un liderazgo que sea capaz de convocar a todos los sectores del país, sin importar su ideología, para enfrentar los graves problemas sociales, políticos y económicos. El pueblo debe tener la libertad de elegir sin coacción, sin intimidación, sin trampa. Y sobre todo, la educación debe ser el vehículo para que todos los venezolanos comprendan los valores de la democracia y la participación activa en la vida política del país. La solución política también debe ir acompañada de reformas que fortalezcan la economía, que promuevan el empleo y la seguridad social, que garanticen una distribución justa de los recursos del país y que devuelvan a los ciudadanos la confianza en el futuro. Venezuela, como lo hice en mi tiempo, debe apostar por la integración latinoamericana, por la cooperación entre naciones que compartan valores y principios comunes, para reconstruir la región y alcanzar el progreso. Finalmente, era muy profunda la política debe ser un medio para el bienestar y no para el beneficio personal de unos pocos. Como lo expuse en mis escritos y enseñanzas, el país solo prosperará cuando sus gobernantes sean hombres de honor, de virtud y de un amor sincero por el pueblo. Solo así, con el compromiso de todos, Venezuela podrá superar las sombras de la tiranía y reconstruir la patria libre que soñamos. Qué interesante, Rafael. Permíteme este incisivo aquí. Fíjate que Giovanni Sartori, uno de los grandes filósofos italianos, murió hace un año, 2 años, decía, y eso me hace recordar lo que en este momento Andrés Bello nos los recuerda, de alguna manera, el pensamiento, a pesar que ya él lo tenía claro para su época. La democracia solo puede sobrevivir cuando sea entendida por los ciudadanos. Es impresionante ese concepto, esa frase, porque es profunda. La gente dirá, no, eso es pura metáfora, eso es pura bla, bla. Sí, pero ahí está la clave, lo que acaba de reafirmar Andrés Bello con esa reflexión que acaba de compartir con nosotros. Es que bien, mira, este trabajo que estamos haciendo tú y yo, René, ahorita, de traer la conciencia libertadora a los venezolanos, esto no tiene precio. Esto pareciera algo pequeño, como decía Gandhi, siempre hay que hacer algo, no importa que sea lo más pequeño, aunque sea lo más ínfimo, pero hay que hacerlo. Y lo que estamos haciendo nosotros aquí es trayendo esa conciencia libertadora, esa conciencia que fue capaz de libertar 5 naciones, esa conciencia que luchó contra la adversidad y contra el imperio más grande de ese momento, que era España. Que no es que el chavismo tiene mucha fuerza, no, el imperio español nunca caía el sol, nunca caía el sol. Era la fuerza destructiva de poder imperial más grande del momento. Ni Estados Unidos podía pelear con España, para que tengan una idea. Imagínate, y nos trasladamos a lo que podía hacer este grupo de venezolanos sin recursos, sin la capacidad para enfrentar a todo un imperio, y lo lograron, y lo vencieron. Y es por eso que yo sigo con mi esperanza viva. Yo sé que sí podemos, y este aporte que estamos nosotros haciendo, mira, yo quiero que todos los líderes venezolanos, Capriles, que Ramos Ayú, que Rosales, que María Corina, que Edmundo, que Guaidó, que Maduro, que Cabello, que todos escuchen la conciencia libertadora. Primero, no hay fuerza que pueda suprimir a un pueblo que se decidió a ser libre. Eso con el pueblo venezolano no es posible. Fuimos capaces de pelear y de libertarnos del imperio más monstruoso y más fuerte que tenía el mundo en los 1800. Y ganamos. ¿Y por qué ahora que... y se derrotó en su propio ejercicio de la fuerza que tenían.
Sí, militarmente. exactamente. Entonces, ese espíritu libertador, ese espíritu de esos próceres como Miranda, como Andrés Bello, como Bolívar, Sucre, Acuérdate de Sucre. Simón Rodríguez, todos ellos participaron de una u otra forma en la gesta libertadora. Y señores, no es que seamos prepotentes los venezolanos, no. Simplemente que fuimos bien bravos hasta para cruzar descalzos y sin camisa los Andes de las cordilleras andinas. Valga la redundancia. Entonces, señores, la esperanza está viva en Venezuela. Yo le hago un llamado a todos esos líderes, unos para que se quiten del medio y otros para que se pongan, pero no como actores principales, a querer ser presidente nada más, porque eso es otra cosa. Todo el mundo quiere ser presidente y nadie quiere ser portero. Bueno, yo me postulo para ser el portero de Miraflores, de la nueva Venezuela que va a venir. Sí. Quiero ser el portero y por eso estoy haciendo este aporte. Importante el concepto de liderazgo. El líder es aquel que se la pasa creando nuevos líderes. No él consolidándose con el imperialismo de su liderazgo. Ajá. Él es un facilitador. Exactamente. Con su pensamiento y su acción es la referencia que va dejando en su proceso de ejercicio como líder. Claro, y le voy a decir un llamado a la gente. Primero, suscríbanse al canal, compartan y denle me gusta. Pero claro, quiero que compartan este programa, ya va, René, quiero que compartan este programa, especialmente a Capriles, a Ramos Ayú, a todos los líderes, todo, no eso no cuesta nada, a todos. Este programa y el de Manuel Rosales. A Manuel Rosales, y el de Simón Bolívar. Porque yo quiero que ellos escuchen y ellos mismos puedan ser jueces o autojueces de sus acciones en Venezuela y que de ahora, eso no importa, lo que pasó ya pasó. Lo que pasó ya pasó. Yo sí voy a mantener lo que nos dijo Bolívar, que es que no nos podemos unir con la corrupción, jamás nos vamos a unir con la corrupción, pero sí debemos hacer un llamado a la reconciliación nacional para el rescate de la República. Y eso es posible, eso es posible. Entonces, bueno, René, te dejo para que te despidas. Ya de verdad que este programa también me gustó bastante y muchísimas gracias, René. Sí, y terminaríamos con esta frase, aunque ellos no se consideren, pero rectificar es de sabios. Y es el momento de rectificar los que andan por el camino equivocado de esa lucha que hay que enfrentar con la moral, con las luces y con rectificar es de sabio. Y la rectificación en estos momentos, cuando la Venezuela que lo requiere, lo necesita, de su unión de todos sus recursos humanos que piensen en la prosperidad, en la seguridad, en el bienestar social, en la libertad, para lograr zafarnos de este régimen autoritario que llevan 26 años. Es el momento de dar un paso hacia adelante. Y como tú decías, los que no quieren hacerlo, apártense, dejen a otros que lo asuman. De eso se trata esta lucha decente, transparente, y que Venezuela ya no aguanta mucho más tiempo esperando para que ellos hagan su cambio de su pensamiento y de su acción por ellos. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Bueno, René, despide el programa. Excelente. Bueno, nuevamente la próxima semana vamos a continuar bajo este mismo compromiso que Rafael y yo hemos asumido, pensando en la nueva Venezuela que hay que trabajarla diariamente para no solo reconstruirla, yo diría construirla de nuevo, porque implica un cambio de cultura general para poder agarrar el camino de lo que yo insisto, de la prosperidad, de la seguridad y bienestar social, que son los fines de todo Estado que se precie civilizado y democrático. Bueno, mira,
yo necesariamente no necesito ver esa Venezuela al futuro porque yo me la imagino. Eso va a ser una Venezuela bonita, una Dubái de América. Y lo que, como no necesito verla, porque no la estoy haciendo para mí, sino que así es que se construyen naciones, así fue que esos libertadores lucharon, no pensándosela para ellos. Yo lo único que estoy seguro es que hay que comenzar. Y yo estoy participando de ese comienzo contigo, René. Bueno, no ahora, tenemos muchos años en esta lucha, tenemos más de 25 años luchando esto, pero lo que sí tengan seguridad, señores, Venezuela va a ser libre. Venezuela, decir como decía Renio Tolina, por aquí es el camino. Muchísimas gracias. Exactamente. Y modestia aparte, Rafael, lo que tú acabas de decir lo reafirmo. Modestia aparte, nunca aspiramos cargo electoral en Venezuela, menos ahora. O sea que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo desde corazón. Bueno, no, ahora yo pedí ser portero de Miraflores. Y desde cerebro. Y desde cerebro. Cerebro y corazón unidos. La portería es mía, que no me la vayan a tratar de quitar. Muchísimas gracias. Hasta luego.